del Santísimo va a llegar Jesús Eucaristía. Entonces, para no hacernos bolas, yo me moví, estoy en el estudio 3 aquí de Transfiguraciones. Entonces, desde aquí voy a estar yo para dar chance a que donde estaba hace un ratito Lina, ahí van a exponer el Santísimo y cuando llegue pueden ir preparando las cosas. Pero bueno, mis hermanos, pues qué alegría estar con ustedes una vez más. Un saludo a todos, veo muchas caras por ahí conocidas, un abrazo en el Señor a la distancia. Y qué alegría poder estar otra vez aquí compartiendo con ustedes. Me da mucha alegría poderlos ver. Le voy a poner a ver en galería, por si alguien se está durmiendo, les voy a decir por su nombre para que despierten. Entonces, vamos a iniciar, vamos a compartir. Y el tema que me han pedido compartir es el poder de los carismas. A mí me fascina hablar de los carismas. Y me fascina hablar porque en mi vida me fue costando un poco de trabajo ir entendiendo cómo funciona, cómo se dan. Yo he compartido cómo cuando inicié en este camino en la renovación carismática, yo tenía miedo. Yo quiero decirles que cuando yo empecé yo tenía 20 años, marzo del 89. A lo mejor ustedes muchos no habían nacido todavía. Pero yo tenía 20 años y a lo mejor muchos de ustedes tienen 20 años o menos. Yo les quiero decir una cosa, escúchenlo, métanselo aquí en la cabeza. No tenga miedo a abrirse a los carismas. No tenga miedo. Lina lo dijo hace un ratito, leyó una cita. Cuando Pablo llega a predicar, él dice, yo no me baso en todo lo que aprendí, en todo lo que sé, porque si usted se espera a saber mucho para ejercer un carisma, se va a hacer viejito. Ahí se va a quedar. Entonces yo le invito a que hoy, en esta tarde, usted se abra a los carismas, se abra al mover del Espíritu Santo y no tenga miedo. No tenga miedo a que el Espíritu Santo venga y lo use, porque ya lo dice en una de las cartas también que el poder de Dios o la predicación de Dios debe ser con el poder de Dios, debe ser más que palabrerías. El reino de Dios no es palabrería, el reino de Dios no es palabras, sino es la manifestación del poder de Dios. Eso es el reino de Dios. Así es como se debe de transmitir. Y por eso usted, joven, y yo y todos los que estamos aquí conectados, cuando queramos transmitir a alguien y convencer a alguien que se acerque a Dios, tenemos que hacerlo acompañado del poder de Dios. Es la mejor manera. Y para hacerlo acompañado del poder de Dios es a través del ejercicio de los carismas. Amén. Le voy a pedir a Eric, por ahí no sé si esté abierto su micro y si ya se escucha por ahí la guitarra, pero le voy a pedir a Eric que nos ayude con un cantito para que nos vayamos abriendo a esta presencia, ¿vale? Por ahí les decían, abran sus cámaras, no importa que estén en pijamas o no importa cómo estén, pero abra su cámara para poderlo ver si está orando y si no le vamos a dar un coscorrón. Pero yo quisiera que usted se pusiera atento porque hoy el Espíritu de Dios le va a dar un carisma nuevo, créalo, pero necesita quitar ese miedo, necesita quitar ese temor. Usted se va a dar cuenta que hoy, a partir de hoy, siendo 20, ¿qué estamos hoy? 21 de noviembre a las 4:15 allá en Costa Rica y aquí en México también. Quiero que sepa que a partir de hoy, de este momento, usted va a recibir un carisma nuevo y se va a sorprender. Amén. Amén. Vamos a cantar. Yo le invito, vamos a orar. Cierre sus ojos, no esté criticando al otro que viene en pijamas, no lo ande buscando ahí en la cámara. Póngase a orar nada más. Y cierre sus ojitos y vamos a decirle, Espíritu Santo, ven. Espíritu de Dios, ven esta tarde. Iria basiria marajaya rabasiria rara. Barabasiri rabasiri. Al estar contigo veo las cosas diferentes. Al estar bajo tu abrigo veo que todo cambia junto a ti. Al estar contigo veo las cosas diferentes. Al estar bajo tu abrigo veo que todo cambia junto a
a ti. Y cuando miras mi corazón, dile a Jesús. Y cuando miras mi corazón, se derrite por ti, se derrite por ti. Y cuando tocas mi corazón, y cuando tocas mi corazón, el miedo se va. Miedo se va. Así, huye de mí. Vamos, vete, miedo, vete. Huye de mí. Miedo se va. Huye de mí. Y cuando miras mi corazón, y cuando miras mi corazón, se derrite por ti, se derrite por ti. Y cuando tocas mi corazón, y cuando tocas mi corazón, miedo se va. Huye de mí. Miedo se va, huye de mí. Dile, el miedo se va, el miedo se va, huye de mí. Miedo se va, huye de mí. Amén. Señor, en el nombre de Jesús hoy pedimos que para todos estos jóvenes que están conectados hoy aquí en el Zoom, el miedo se vaya en el nombre de Jesús. Que todos los que estamos aquí conectados en esta plataforma entendamos que tú no nos has dado un espíritu de temor, que tú nos has dado un espíritu de valentía. Y yo reclamo esa presencia del Espíritu Santo para cada uno de ellos y te pido, Espíritu Santo, ven a darles ese espíritu de valentía en esta tarde, Espíritu Santo. Ven a echar fuera todo temor, ven a echar fuera todo miedo, ven a echar fuera toda duda, Señor. Y darles un espíritu de valentía en esta tarde. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Lléname, Señor. Ven a llenar de carismas nuevos a estos jóvenes de Costa Rica, Señor. Ven a llenarlos de carismas nuevos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Dios Jesucristo. Ven a sorprenderlos a cada uno de ellos, Señor. Sorpréndelos, Señor, con tus carismas que vas a derramar hoy, que estás derramando. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Señor, y cuando miras mi corazón, se derrite por ti.
Cuando tocas mi corazón, miedo se va, huye de mí. 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 Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú ya has derramado carismas nuevos en mis hermanos de Costa Rica. Gracias, Señor. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Alabado seas, Señor. Gracias. Amén. Dese un abrazo, ahora sí, así abrácese, dígale, felicítese, dígase por su nombre Anthony, dígase, ay, no, ese es Galaxy, ese es un nombre de un celular, ese no. Marielos, Mari, Florela, Winnie, mi hermana Winnie, ahí te veo también. Dense un abrazo y felicítense porque ya han recibido un carisma nuevo el día de hoy, díganse felicidades, hoy recibí un carisma nuevo. Y ustedes se van a dar cuenta antes que termine el día de cuál es ese carisma, amén. Y mis hermanos, y bueno, vamos a hablar de carismas. Vamos a hablar de toda esta parte y yo quisiera compartir, antes de entrar en el tema así de lleno, porque me dieron una cita que es 2 de Timoteo capítulo 1 y 2. Y antes de entrar de lleno en este tema, yo quisiera compartirles algo. Quisiera compartirles un poquito de qué me pasó a mí. Miren, yo entré a la renovación a los 20 años. Acuérdense que la renovación carismática inició en Estados Unidos, ahí en el Arca de la Paloma, con puros jóvenes entre 18 y 21 años, 22 años máximo. Y ahí empezó la renovación. Entonces, jóvenes, la renovación empezó así. No empezó con viejitos como Lina y yo, no. Empezó con jóvenes, y yo estaba joven en ese entonces, yo tenía 20 años cuando conocí al Señor. Entonces, si usted está en esa edad, de una vez le digo, el Señor va a hacer algo grande en Costa Rica a través de usted, pero tiene que estar dispuesto y sin miedo y sin temor, amén. Porque el Señor lo hizo con un grupito de 20 jóvenes ahí en ese retiro. Solamente eran unos cuantos jóvenes de no más de 20 años, 22 años. Y de ahí inició todo este mover y esta corriente de gracia, imagínense. Aquí veo que están participando más de 132 jóvenes, son más de esos 20 de Estados Unidos. Entonces ustedes pueden inundar a Costa Rica de una presencia y un movimiento poderoso del Espíritu Santo, amén. Entonces, pero hay que creérselo, se lo tiene que creer, si no se lo cree, pues entonces ya no la hicimos. Tiene que creérselo. Mire, cuando yo empecé en la renovación carismática, lo he platicado ya muchas veces y quiero, a propósito de esto, quiero platicarlo. Y lo voy a platicar muy rápido para no entretenerme, voy a platicar un segundo testimonio para que quiero que lo entiendan. Pero el primero es, cuando yo empecé en esto, me tocó iniciar viendo al padre de Tardif en un retiro, viendo sanaciones físicas y demás, ya lo he platicado muchas veces. Y cuando me tocó la primera asamblea de oración, dirigir a mí el primer grupo de oración, el Señor me daba a mí una palabra de conocimiento. Había un hombre que estaba parado en una silla de ruedas ahí al frente. Y yo recuerdo que yo estaba llevando la asamblea de oración, estaba orando, y el Señor me decía, dile a este hombre que se pare en el nombre de Jesús. Y yo volteé a verlo y yo decía, ¿cuál? Y cuando voy el de la silla de ruedas, dije, ¿cómo que se pare? Pues está en silla de ruedas. Y yo le decía al Señor, Señor, pues dile tú, porque capaz que le digo yo y no me hace caso y no se levanta. Y yo tenía miedo. Imagínense, a los 20 años. Y yo seguí orando y dije, nah, se me hace que fue mi imaginación. Y seguí orando y otra vez viene a mi mente esa palabra. Dile a este hombre que en mi nombre se levanta. ¿Y qué creen que hice? Pues no le dije. Me quedé callado. Cuando acabó la asamblea, yo me fui llorando a orar delante del Santísimo y le dije, Señor, tengo miedo. ¿Por qué me dices que le diga que se levante? Pues lo hubieras dicho tú, Señor, para que se levantara. Tú lo puedes hacer. Y yo tenía miedo y me quedé callado y no lo dije. Le negué a ese hombre haber sanado esa noche. Pasó el tiempo y me vuelve a tocar otra vez otra asamblea de oración. En esta asamblea de oración me vuelve a decir otra vez el Señor, me da una palabra en mi mente, en mi corazón y me dice, dile a aquella pareja que está en aquella esquina que van a poder tener hijos, si esto, y me empezó a decir un montón de cosas. Dije, Señor, otra vez, pues dile tú.
¿por qué me vienes a decir a mí? Y yo tenía miedo y me daba mucho temor y no quería decirlo. ¿Y qué creen que hice? Pues no le volví a decir. Y me quedé ahí callado y no lo dije. Y me dio mucho miedo y ahí me quedé otra vez callado. ¿Y dónde creen que terminé? Pues otra vez orando en el Santísimo, llorando y diciendo al Señor, Señor, yo tengo miedo. Y me acuerdo que esa vez le dije al Señor, le dije, ayúdame, yo no quiero que me digas eso porque a mí me da miedo decirlo, me da mucho temor, no va a ser que no suceda lo que me estás diciendo, que sea mi imaginación. Mis hermanos, nunca le hubiera dicho eso, porque de ahí en adelante pasaron casi 3 años en que yo volviera a escuchar la voz de Dios. Casi 3 años. Yo seguía orando y seguía por ahí estando en la presencia de Dios, confiado en que Él me escuchaba, pero yo ya no escuchaba tan claro la voz de Dios. Y así pasaron casi 3 años. Hasta que un día me invitaron un amigo, que hoy es mi compadre, me invitó a orar por su papá que le habían detectado cáncer de próstata. Y me acuerdo que fuimos a orar. Y ahí el Señor me volvió a hablar y ahí ya no tuve miedo porque éramos poquitos, éramos como 5. Y ya no me dio miedo. Y entonces me atreví y dije las palabras y el Señor empezó a sanar a ese hombre y el Señor lo empezó a restaurar y este hombre que le habían dado unas cuantas semanas de vida vivió otros 15 o 20 años más porque el Señor le sanó. Mis hermanos, no tenemos que tener miedo. No hay que tener miedo a los dones y carismas. Mire, el Señor nos va a hablar de muchas maneras. Y la única manera de saber si viene de Dios o es nuestra imaginación es arriesgarnos a hacerlo. Cuando usted lo haga y si se dio cuenta que no sucede, pues ni modo, póngase a orar más para que pueda escuchar a Dios. Pero si se confirma, entonces quiere decir que viene de Dios. Si no se confirma, pues siga orando más, guarde silencio otra vez y vuelva a orar y vuelva a orar y cuando sienta otra vez que sí viene de Dios, intente otra vez poner en ejercicio el carisma y si se confirma, entonces es que viene de Dios. No hay duda, eso es lo más fácil, así hay que hacerle. Miren mis hermanos, voy a compartir un testimonio muy chusco y les va a dar a lo mejor risa. Me disculpan la palabra que la utilizamos aquí en México, pero no sé si en Costa Rica sea una grosería. Si es una grosería se tapa los oídos, para saber que es una grosería ya no la vuelvo a decir. Estábamos precisamente en un retiro y estábamos compartiendo de esto, sobre el poder de los carismas y invitábamos a la gente a que se abrieran, a que escucharan, a que oraran unos por otros y que escucharan la voz de Dios y que le dijeran lo que escucharan al hermano. Y entonces yo les pedí que se pararan, se pusieran todos en pie. Les dije, pónganse todos en pie. Y les dije, van a buscar al hermano que menos conozcan y van a ir a acercarse con él y van a orar por él. Le van a imponer las manos y después de imponerle las manos, van a preguntarle al Señor para que les diga algo para ellos y se lo van a decir. Y el hermano que recibe la oración va a confirmar. Si es sí, pues ya le va a decir, gracias mi hermano, es lo que necesitaba, muchas gracias. Si es no, pues voltee y dígale, no mi hermano, sígale orando porque eso que me está diciendo no tiene nada que ver conmigo. Para que podamos empezar a discernir ahí en la comunidad, en fraternidad, cómo va caminando esto. Y yo recuerdo que los invité a todos que empezaran y todos se pararon menos un hermano que estaba mero adelante. Y de repente ese hermano se para y se acerca conmigo y me dice, mi hermano, ¿usted puede orar por mí? Y le dije, pues sí, pues si quiere orar por usted, pero qué bueno sería que pusiera en ejercicio el carisma con alguien más de su comunidad. No, yo quiero que usted ore por mí. Y dije, bueno, pues ya empecé a orar por él. Y estaba orando por él y le dije, Señor, ¿qué palabra quieres que le dé a este hombre? Y se me vino una palabra que aquí en México quiere decir flojo, lo aclaro, quiere decir que es flojo. Pero la palabra que se me vino es, este hombre es un huevón. Si es una grosería, discúlpeme, tápese los oídos. Pero a mí se me vino esa palabra a mí. Y yo dije, Señor, pero ¿cómo le voy a decir que es un huevón? No le puedo decir. ¿Cómo le voy a decir eso? Y yo me quedé callado y dije, esa es mi imaginación. Más bien es porque como él no se quiso parar y no quiso caminar y nomás dio 2 pasos y me dijo, tú ora por mí, se me hace que es mi imaginación. Y seguí orando, seguí orando, seguí orando, seguí orando. Y me vuelve a poner la misma palabra el Señor. Este hombre es un, bueno, voy a decir flojo, para si es una grosería ya que no se oiga tan feo. Este hombre es flojo, pero el Señor me decía la palabra, es un huevón, así me decía tal cual. Y yo dije, bueno, le voy a decir, pero le voy a decir con otras palabras. Y quise suavizarlo y lo cambié y le dije, mi hermano, el Señor quiere saber qué hace usted en su tiempo libre. Y el hombre empezó a llorar.
Y empezó a llorar y a llorar y ya seguía orando por él. Le dije, bueno, contéstele usted al Señor, vaya y siéntese y contéstele al Señor. Y el Señor se fue y se sentó. Siguió todo el momento, seguimos invitando a los carismas, me acuerdo que seguíamos ahí. Y entonces yo pedí que pasaran a dar testimonio a alguien que le hubieran dado una palabra de conocimiento. Y ese señor se para, es el primero que se para. Y cuando se para, agarra el micrófono y dice, yo quiero darle gracias a Dios porque mi hermano León oró por mí. Y lo que el Señor, y lo que yo entendí, es que soy un huevón, dice el Señor. Fue lo primero que él dijo. Y yo dije, wow, el Señor quería que le dijera esa palabra porque él se había identificado así. Pero yo tenía miedo, me daba miedo de decirle esa palabra, pero él empezó diciendo, yo me descubrí que soy un huevón porque ya no he leído la palabra, porque ya no oro por esto, por esto y por esto y por esto. Mis hermanos, el Señor nos va a pedir cosas extrañas de pronto, pero se van a confirmar en ese momento. El Señor lo va a confirmar. Y lo podemos ver como cuando Jesús le pidió a sus discípulos que tenía que pagar el impuesto. ¿Usted se acuerda? ¿A dónde lo mandó? Al mar. Ustedes tienen ahí mucho mar para un lado y para otro. Costa Rica está lleno de playas de un lado y del otro. Ustedes lo van a entender. Pero cuando mandó a los discípulos, ¿qué pasó? Le dijo, ve y agarra un pez y en la boca del pez va a haber una moneda. ¿Sí o no? El discípulo no se puso a preguntar, ¿y cuál pez será? ¿Sería Nemo? ¿Sería Doris? ¿A quién voy a agarrar? No, el discípulo fue y agarró el primer pescado y ahí agarró la moneda. No se puso a cuestionar lo que el Señor le estaba diciendo. Mis hermanos, a mí me pasó a mí, se los comparto. Siendo joven a los 20, 21 años, yo tenía ese miedo. Y a mí me daba temor, me daba miedo cuando escuchaba la palabra de Dios que me dijera, haz esto, haz aquello. Les comparto un último testimonio ya para entrar en tema, en la cita bíblica y poder entender a la luz de la palabra lo que el Señor quiere. Estando una vez allá donde yo nací, les hago un breviario cultural. Yo soy de Torreón, Coahuila. Torreón, Coahuila es una ciudad al norte aquí de México. Ahí juega el mejor equipo de fútbol de México, miren, el Santos. Ahí está mi escudo, por eso traigo esta playera. Porque si me ven así vestido de verde es que juega hoy a las 7, la reclasificación, por eso traigo mi playera, ¿va? A los que le van a la América, si hay alguien de ustedes que le vaya a la América, al ratito oramos por ustedes, no se preocupen. Al Saprissa, dice Eric, pero bueno, ahí ya dijeron que al Tigres no. Acuérdense que la palabra de Dios dice, sean santos, como mi Padre y yo somos santos. Entonces yo por eso le voy al Santos. Y entonces, bueno, estando allá en Torreón, andábamos por allá, nos llevaron de misión a todos los jóvenes. Y me acuerdo que nos fuimos a evangelizar casa por casa. Allá en Torreón así se acostumbra antes de hacer un retiro, un seminario de vida. Vamos al área donde va a estar y vamos tocando casa por casa y vamos evangelizando a las personas y les vamos dando el mensaje. Esta vez fuimos a una colonia muy pobre, donde la gente vivía en casitas de cartón. Eran comunidades muy tristes donde la gente estaba ahí porque se apropiaron del terreno, ni siquiera es de ellos. Llegaron ahí, acá le dicen paracaidistas, que llegan y se apropian de un terreno y ahí se quedan. Y ahí se quedaron ellos, establecidos, y vivían en casitas de cartón, de lámina, lo que podían. Y me acuerdo que fuimos a evangelizar ahí. Y yo recuerdo que iba con una hermana en Cristo, ella se llama Laura, le decimos la abuela, ¿va? Y luego les platicaré por qué le decimos la abuela, pero ella es Laura Barajas, íbamos ella y yo caminando, evangelizando a los hermanos y tocando. Me acuerdo que íbamos caminando y que se me cae. Allá en Torreón es muy característico porque hay un desierto, está lleno de tierra, todo ahí. Imagínense, íbamos caminando y mi hermana que se cae y que se llena toda de polvo, iba toda así polviente y dice, ya me llena, y pues así síguele mi hermana, no importa, sacúdete el polvo y sigámosle, ¿va? Y me acuerdo que íbamos caminando y en eso vimos a un grupo de jóvenes que estaban en la esquina. Y cuando estaban ahí en la esquina, estos jóvenes, nos alcanzamos a dar cuenta que eran unos jóvenes que se drogaban, que se alcoholizaban, que eran chavos banda, no sé cómo le digan allá, pero acá le decimos cholos, eran unos cholos. Y estaban ahí en la esquina. Y me acuerdo que cuando los vi, el primer instinto fue, les doy la vuelta. Pero en mi cabeza el Señor me decía, no les des la vuelta, a eso te mando. Y me acuerdo que empecé a caminar para allá y mi hermana en Cristo, mi amiga, me decía, hey, Leoncín, ¿a dónde vas? Esos cuates se ve que están drogados, apenas están y les pasa el efecto. Para esto les comento que un día antes habían encontrado a una persona que habían matado ahí cerca de las vías del tren, o sea, era una zona muy peligrosa.
Y mi hermana me acuerdo que me decía, ¿cómo vamos a ir con ellos? ¿Nos pueden hacer algo? Y yo le decía, no, es que el Señor dice en mi corazón, me siento en mi corazón que el Señor dice que tenemos que ir a hablar con ellos. Y recuerdo que ella me decía, no, es que me miedo. Bueno, pues si te da miedo, vete y déjame solo, no importa, yo voy solo. Pero acuérdate que la palabra dijo que de dos en dos. Y me dice, bueno, entonces voy. Y ahí vamos. Cuando llegamos, empezamos a hablarles del amor de Dios, les di un querigma, ¿verdad? Y empezamos a decir, chavos, venimos a decirles que Dios les ama y que esto y que el otro. Y de repente uno de ellos se iba y le dijo, hey, ¿tú a dónde vas? Me acuerdo, en ese entonces, pues uno está chavo y se avienta. Yo me acuerdo que pues los oía hablar en groserías y les hablé igual, ¿verdad? Le dije, hey, ¿tú a dónde vas? O-N, ¿va? Así les dije. ¿A dónde vas? ¿Tienes miedo de oír que Dios te ama? ¿Por qué te vas? Dice, no, pues es que tengo cosas que hacer. No, esto es más importante, quédate. Pero yo no sé de dónde me salió esa valentía, mis hermanos, pero yo les empecé a dar el querigma. Y les empecé a hablar y les empecé a decir, hey, Dios te ama, pero no lo experimentas por el pecado. Y pum, me fui dando todo el querigma hasta que acabé. Cuando acabamos les digo, oigan, les propongo una cosa, vamos a orar para que sientan el amor de Dios, para que reciban el Espíritu Santo. Y uno de ellos me dice, no, yo no voy a la iglesia, Nel, no vamos para ese barrio. Y que no se me empezaron a decir. Le dije, no, hay que orar aquí mismo, vamos a orar aquí mismo, no se preocupen, de aquí no nos movemos. Dice, bueno, pues ¿cómo? Ya así como a regañadientes, ¿verdad? Y les digo, bueno, vamos a orar, agárrense de las manos. Y voltean a verse así como que, no, ¿cómo le va a agarrar la mano, va? Le dije, a ver, si a ti te dan calambres, agarrarle la mano a otro hombre, vente. Tú ponte a un lado de mi amiga y le agarras la mano a mi amiga, vente. Y ya, hice un círculo y ya estamos agarrados de las manos. Y me acuerdo que íbamos a empezar a orar y en eso veo de reojo que viene pasando una patrulla. Y uno de ellos dice, ahí viene la tira. Acá en el norte le decimos tira a la policía. Y entonces dice uno de ellos, nos van a agarrar. Y yo dije, en la torre. Y estamos con ellos, nos van a cargar a todos juntos. Y entonces yo le dije al Señor, le dije, Señor, estamos evangelizando. Si tú quieres que me pase como Pablo y me echen a la cárcel, pues ya ni modo, Señor, pero todavía faltan muchos por evangelizar, ¿eh? Y empecé a orar, le dije, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y yo volteo, y el Señor puso esas palabras en mi boca y le digo a los chavos, hey, Dios es más poderoso que la policía, no tengan miedo. La policía no les va a hacer nada. Ustedes tranquilos porque vamos a orar. Y ellos viendo de reojo y con miedo, yo les decía, vamos a orar, no tengan miedo. Y nos pusimos a orar, me acuerdo. Estábamos orando cuando oigo que dice, el cuate de la policía por el radio avisa que acaba de ver a un grupo de drogadictos ahí en la esquina, bla, bla, bla. Y luego dice, pero está con los que pidieron permiso para evangelizar. Y entonces le contestan de la base, si está con ellos, déjalos. ¡Wow! Mis hermanos, yo me sorprendí del poder de Dios. Me sorprendí porque ellos pensaban que nos iban a cargar y a nosotros con ellos, ¿verdad? Todos juntos. Y no, mis hermanos, empezamos a orar. Y el testimonio que les voy a dar es que de ahí, de unos de esos jóvenes, ellos regresaron algunos a tomar el seminario de vida en el Espíritu. Y de esos mismos jóvenes salió el coordinador de jóvenes de la renovación carismática de esa comunidad. Mis hermanos, eso estamos llamados usted y yo. Yo tenía 21 años, 22 años cuando pasó eso. Yo no sé cuántos años tenga usted ahorita. Llevaba 1 año o 2 años en la renovación carismática apenas. Y por eso yo le digo, como dice la palabra, vamos a ir ahora sí, abra su Biblia, búsquela en 2 Timoteo capítulo 1, vamos a buscar el capítulo 1. Le doy chance a que la busquen, el que acabo que lo estoy viendo por la camarita. Busque su Biblia, 2 Timoteo en el capítulo 1, vamos a buscarlo. Incluso ahí subrayela, márquela o anótele como usted quiera. Pero usted vaya al versículo 6 y 7, vamos a buscar. No se duerman, ya la estoy viendo que se están durmiendo. Si está durmiendo, párese y vaya por un café y se regresa. Que voy a un café allá en Costa Rica, yo sé que hacen café muy rico. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios. En el 6 vamos. Dice, por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Alce sus manos a quien ya le impusieron las manos cuando oraron por usted para que recibiera el Espíritu Santo. Alce su manita ahí. ¿Quién ya recibió la imposición de manos? ¿Por quién ya oraron? Los demás no, alcen su mano, lo estoy viendo todos. Perfecto, muy bien. Entonces fíjense, dice, te recomiendo que avives el fuego del don de Dios
que Dios te dio cuando te impuse las manos. Cuando usted oraron por usted, la cita es 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. Ahí vamos. Dice, por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Reavives el fuego del don de Dios. Mis hermanos, el día que usted hizo su seminario de vida, su seminario de iniciación o su querigma, como usted le llame, ese día que oraron por usted y le impusieron las manos, el Señor puso ahí el don del Espíritu Santo en usted una vez más. Lo reavivó, se reafirmó, se confirmó. Amén. Y entonces, fíjese bien lo que dice la palabra de Dios en el 7, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Fíjese bien una vez más. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. No es para que usted y yo tengamos miedo, mis hermanos. No debemos de temer ir a evangelizar y hablar del poder de Dios. Y no debemos de temer si el Señor nos da una palabra de conocimiento y nos pide hacer algo absurdo, porque el Señor va con nosotros y el Señor nos va respaldando. Amén. Entonces dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. No es para que tengamos miedo. Cuando usted y yo recibimos al Espíritu Santo, no nos dio un espíritu de temor, no nos dio un espíritu que nos debe dar miedo a hacer las cosas, que nos debe dar miedo cuando recibimos alguna emoción del Espíritu. Al contrario, Él nos ha dado un espíritu, y aquí agrábeselo, un espíritu de poder. Anótelo por ahí. Nos dio un espíritu de poder. Y aquí vamos a ver de los primeros 5 puntos que me pidieron hablar. El primero es fuerza, fuerza, poder. Yo le pondría poder. Ese es el primer punto. El Señor nos ha dado carismas y nos ha dado un espíritu de poder. Escuche bien, de poder. Pero no hay que confundirlo porque aquí sigue dando otras 2 indicaciones. Dice de poder, dice de amor y de buen juicio. Cuando decimos poder no quiere decir que es poder para fregar al otro, sino es un poder que viene de Dios. Es un poder que abre las aguas. Es un poder que sana al enfermo. Es un poder que levanta al caído. Es un poder que endereza un brazo chueco. Es un poder que abre los ojos del enfermo, del ciego. Es un poder que abre los oídos del sordo. No voy a decir yo al revés, ¿verdad? Que abre los oídos del ciego y abre los ojos del sordo, ¿verdad? Si no, lo voy a decir al revés. Por eso me concentro, porque una vez lo dije al revés. Sino que es un poder que abre los ojos del ciego, escuche bien, que abre los oídos del sordo. Ese es el poder de Dios. No es un poder que va a apachurrar al otro y que va a utilizar el carisma para hacer sentir mal al otro. No, mis hermanos. A mí me ha tocado gente que dice, es que estaba orando y el Señor me dijo que fulanito tal se iba a morir. Dije, hijo, pues si nadie sabe ni el día ni la hora. Ahí eso no viene de Dios, mis hermanos. Por eso hay que discernirlo. Y ahí dice, un espíritu de poder, dice, de amor. ¿Usted cree que ese mensaje de decir que alguien se va a morir sea un mensaje de amor? No es un mensaje de amor. Por eso es, el Espíritu de Dios no nos da un espíritu de amor, sino de poder, dice, de amor, y ahí viene lo siguiente, y de buen juicio. Y de buen juicio. El buen juicio es el que debemos de tener para discernir el ejercicio del carisma. Mis hermanos, tenemos que entender cuando alguien da una palabra de conocimiento para alguien por el que estamos orando, es para consolar, es para construir, es para levantar, no para destruir por el que estamos orando. Es para llevar consuelo, es para llevar el amor de Dios. Por eso dice, un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Esos son los carismas, ese es como el Espíritu Santo nos da esa fuerza del Señor. Viene esa fuerza poderosa del Espíritu Santo a ayudarnos, a guiarnos, a conducirnos y a llevarnos por el camino que debemos de ir. Entonces, mis hermanos jóvenes, no tengan miedo. El Espíritu Santo no nos dio un espíritu de temor, sino nos dio un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Fíjense, yo les he platicado el testimonio de mi mamá, que le iban a operar de una hernia. Mi mamá tiene ya casi 80 años. Una operación es peligrosa ya a esa edad, a 80 años. Mi mamá me habló un día diciéndome que tenía miedo de que le iban a operar de una hernia umbilical aquí en el ombligo, en esta parte, porque mi mamá ya le dolía mucho, no podía agacharse, se sentía muy mal. Le habían hecho estudios, le habían detectado ya la hernia y le dijeron, la tenemos que operar.
Yo me acuerdo que me agarré pues mi mamá vive en Torreón, yo ya vivo acá en Puebla ahora. Agarré un avión y me fui a la casa con mi mamá y me acuerdo que le dije, mamá, vamos a orar, porque yo creo en el poder de Dios. Y me dice, mamá, ¿y dónde oramos? Donde tú quieras, donde te sientas a gusto. Y dice, oye, si nos vamos allá al Cristo de las Novas, ahí luego lo busca, cuando acabe esta sesión, allá en Torreón hay un cerro. Es el único cerro porque es un desierto. Torreón es un desierto, ahí hay mucha polvo, mucha tierra. Pero hay un cerro, es el único cerro que hay ahí alrededor. Y ahí arriba está un Cristo así grande, blanco, de muchos metros, como unos 20, 30 metros, con los brazos abiertos. Y mi mamá, y ahí hay un santuario, hay una iglesia, donde quisieron como hacer una réplica de Tierra Santa, porque dicen que Torreón se parece mucho a Tierra Santa por el desierto y todo esto. Y ahí quisieron hacer una réplica, y hay réplicas ahí de lo que era el Santo Sepulcro, hicieron como una réplica del Santo Sepulcro a las mismas dimensiones, una piedra muy parecida y todo. Y mi mamá dice, yo quiero ir ahí, vamos a orar ahí. Y me acuerdo que fuimos a orar. Mis hermanos, oramos 5 minutos nada más. Y yo solamente le pedí con fe que mostrara su poder en mi mamá, le pedí a Dios. Cuando acabamos, mi mamá me dice, ya oramos, ya fue todo. Le digo, ya mamá, a Dios le basta una oración hasta de 5 minutos y te sanas, no hay que estar 2 horas aquí orando. En un ratito te sanas y no hay ningún problema. ¿Seguro? Sí, ya vámonos a comer, ya no le llevan a comer algo típico de acá que hace mucho que no como, vamos a pasear y vámonos. Y nos fuimos. Al segundo día me escribe mi hermana por WhatsApp, me dice, oye, mi mamá me dijo que no te dijera, que hasta que no vaya con el médico y no lo confirme. Le digo, ¿qué pasó? Pues dice que ya no siente nada, que anoche durmió bien, que la hernia ya no le molesta, que ya no la siente, que ya puede hacer todo lo que venía haciendo antes de que la hernia le empezara a dar molestias. Le digo, ¿y luego por qué no me dice? No, dice que hasta que vaya con el médico. Le dije, bueno, está bien. Mi mamá fue al médico que le mandaron a hacer los estudios preoperatorios antes de la operación. Y el doctor la empieza a revisar y luego dice mi mamá que le empezó a revisar y que se regresó a ver el expediente y luego la vuelve a revisar y se regresa y le dice, oiga, ¿dónde me dijo usted que tenía la hernia? ¿Se acuerda dónde se la detecté? Dice, aquí. Y la vuelve a revisar y dice, no, pues no hay nada, a ver, espéreme. Y le pone el ultrasonido y la empieza a revisar con el ultrasonido y le dice, pues ya no hay nada, oiga. Pues ¿qué hizo? ¿Qué tomó? Y mi mamá dice que le dijo, pues no sé si usted cree en Dios, pero mucha gente estuvo orando por mí. Y mi hijo vino a orar también por mí este fin de semana pasado. Y pues mucha gente oró por mí y pues me sané. Y dice que el doctor le dijo, pues mire, con Dios yo no me meto. Usted ya está sana y ya váyase a su casa. Y entonces mi mamá se fue. Ese es el poder de Dios, mis hermanos. Cuando usted cree, fíjese, y cree bien, lo vemos en Hebreos 11:1, dice, fe es tener la certeza de recibir aquello que aún no veo. La certeza de recibir aquello que espero. Esa es la fe. Es tener la seguridad de que voy a recibir aquello que aún no lo veo. Y estoy seguro que lo voy a recibir. Y si yo oro de esa manera, el Señor va a actuar con su poder. Porque una vez más, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Amén. Hasta aquí vamos bien. Entonces, primer punto, los carismas vienen con una fuerza, con poder. Amén. Y eso hay que entenderlo, mis hermanos. Acordémonos que hay una diferencia entre dones y carismas. Vamos a enfocarnos en los carismas. Los carismas el Señor los da, sin importar qué tan santo es usted, sin importar qué tan bien ha hecho las cosas, sino que el Señor se lo va a dar para edificar a su comunidad. No para que los presuma, no para que diga que usted es el mero mero, que es el chido chido y es el mero mero, no. El Señor se los da para edificar a la comunidad. Y aquí viene el segundo punto, anótele ahí, son por gracia, anótele. Los carismas que el Señor le va a dar son por puritita gracia nada más. Así se lo da el Señor. Y vámonos al siguiente versículo, vámonos al 9. Ahí mismo, en la misma cita. Dice, Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo. Y fíjese bien por lo que dice ahí. No por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad por Cristo Jesús. Ese es el truco. No por lo que nosotros hayamos hecho, no, mis hermanos, porque si por eso fuera, yo recuerdo que una vez decía un padre,
Imagínense que por cada pecado nos saliera un chipote, un chichón. Dice, estaríamos todos deformes y gordos. Pero no. Dice, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad por Cristo Jesús. Por eso Dios nos da esos carismas por puritita gracia, mis hermanos. Por puritita gracia. No por otra cosa. Entonces, primer punto que vimos ya fue, los carismas vienen con poder de Dios, con fuerza de lo alto. El segundo punto es, vienen por gracia. Los carismas son por gracia. Amén. El Señor lo va a usar en una, fíjense, yo me acuerdo mucho, y ya una vez se los compartí a ustedes, de la profecía que que se dio ahí en Panamá, en el último ECLA, donde nos decían que venía un gran mover del Espíritu Santo. Y que el Señor iba a empezar a utilizar a muchos jóvenes, a muchas personas que apenas iban a conocer a Dios. Y el Señor iba a derramar carismas en ellos tan fuertes que ellos iban a ayudar a que otros se convirtieran al Señor, y así iba a estar pasando muy rápido. Mis hermanos, estamos ya en este tiempo y usted no puede negarse a esta parte. Estos carismas vienen por gracia. No importa cuánto tiempo tenga usted en la renovación carismática, no importa cuánto tiempo lleve usted ahí en la comunidad, no importa. Si usted se abre a la gracia de Dios, si usted está dispuesto y le dice al Señor, y no lo hace como yo le dije, que tenía miedo, que ya no me hablara, sino le dice, sí Señor, heme aquí, yo voy, yo estoy dispuesto, por pura gracia el Señor va a poner carismas en su vida, en su servicio, en su ministerio. Pero esos son por gracia, mi hermano, entiéndalo bien. Por eso dice ahí, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito. Amén. Para salvarnos, para mostrarnos la salvación. Por eso, mis hermanos, estos carismas van a venir por pura gracia. Amén. Porque miren, yo he visto, me ha tocado ver, mis hermanos, gente que apenas va empezando y el Señor les habla de una manera tremenda. El Señor les da carismas tan tremendos. Luego ya cuando tenemos mucho tiempo, como que nos hacemos más duros para esa parte. Yo por eso siempre le pido al Señor, Señor, aunque mi cuerpo se haga viejito, manténme joven para estar atento y alerta a tus mociones del Espíritu Santo. Porque los jóvenes son más chispas, más frescos y se dejan mover más fácilmente por las mociones del Espíritu Santo. Por eso le digo, joven de Costa Rica, que usted está aquí conectado, no tenga miedo. Déjese mover por el mover del Espíritu Santo. Déjese hablar por el Espíritu Santo. No tenga miedo. Ahorita vamos a orar para que eso suceda y voy a esperar que ustedes compartan ahí por el chat, pero usted no tenga miedo. Así es que no se desconecte porque ahorita vamos a orar. Me voy a ir más rápido en el tema para dar más tiempo al momento de oración y que podamos hacer esta parte. Amén. Bueno, el tercer punto, ya vimos, el primero es fuerza o poder, el segundo es gracia, el tercero es aprender. ¿Qué tenemos que aprender, mis hermanos? Aquí es algo bien importante. Fíjense, vamos a ver al versículo 13. Busque el 13, por favor, ahí en su Biblia, donde vamos. En 2 Timoteo 1, pero ahora nos vamos al 13. ¿2 Timoteo qué? 2 de Timoteo, capítulo 1, y nos vamos al versículo 13. Entonces ahí dice, sigue el modelo, escuche bien, sigue el modelo de la sana enseñanza que de mí has recibido y vive en la fe y el amor que tenemos gracias a Cristo Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida de la buena doctrina que se te ha encomendado. Aquí está la clave, mis hermanos, la sana doctrina. Miren, cuando Lina y yo empezamos en la renovación carismática, veníamos de una coordinación donde estuvo Sergio, donde se empezó a reavivar toda la parte del Espíritu Santo. Pero había comunidades que se empezaron a desviar de la sana doctrina. Y había gente o comunidades, incluso diócesis completas, que hacían locuras, mis hermanos. Yo me acuerdo que yo veía a gente que empezaba la oración y empezaban así. Y empezaban y luego empezaban a dar vueltas y vueltas y yo les decía, estos ya tienen el carisma del pajarito. Investigando en la Biblia, en los escritos anteriores, sí viene testimonios de que había hermanos que sí les pasaba esto y sucedía.
Pero yo me preguntaba y yo le decía al Señor, Señor, ¿eso estará bien o no estará bien? Y lo que me dio luz fue una pregunta muy sencilla. Y yo decía, ¿qué fruto está dando que la gente le haga así como pajarito, como que quieren volar y casi despegan del cielo? ¿Qué fruto estará dando eso a esa persona o a la gente que está alrededor? Y cuando yo preguntaba, la respuesta era cero. Nadie me daba un fruto que hubiera dado eso. Por eso hay que entender la sana doctrina. Hay hermanos que ven chamucos por todos lados y andan queriendo expulsar demonios por todos lados, y eso también nos tocó verlos. En un Enges, los que han venido al Enges, ustedes se imaginan la multitud de jóvenes que hay. Y había incluso, perdón que lo diga, pero había un padre que agarró a una joven y le empezó a decir, tú tienes un demonio, te lo voy a sacar. Y la chica se asustó y empezó a gritar. Y ahí está, sal demonio, y ahí en medio de todos los 20,000 jóvenes queriendo sacar un demonio. Y fórmense los demás a los que quieran que le saque el demonio. Y yo, hijo, pues usted cómo sabe que traen un demonio, ¿va? Pero era pura llamada de atención, mis hermanos. Esa no es sana doctrina. Yo recuerdo que llego y le digo al padre, así le hago en el hombro, padre, deténgase por favor. Y volteó así, nomás me vio y siguió. Dije, padre, que se detenga por favor. Ya cuando no me escuchó, lo agarré del brazo y lo levanté. Dije, padre, esta chica no tiene ningún demonio, porque ya pasó la hora santa y no sucedió nada. Si usted quiere hacer todo este show, por favor vaya y póngase en otro lado, pero no aquí porque me está distrayendo a la gente. Y el padre se sacó todo de onda. Me acuerdo que nos llevamos a todo ese grupito, era un grupito de una comunidad que estaban haciendo locura y media, vomitaban, se revolcaban en el piso, hacían cada locura. Y los terminamos llevando a un grupo y dije, ahí hagan su show como ustedes quieran. Cuando ya vieron que los llevamos ahí, dejaron de hacer el show y se regresaron a sentarse de manera normal. Mis hermanos, la sana doctrina. El ejercicio de los carismas debe dar un fruto a la comunidad. Debe haber un fruto, debe haber un testimonio. Y debemos de cuidar esa parte de no desviarnos y querer hacer cosas llamativas, porque entonces nos estamos desviando y queremos traer la atención sobre nosotros. Cuando el ejercicio del carisma, su objetivo principal debe ser glorificar a Dios. Por eso es en la enseñanza, debemos de aprender cómo ejercer el carisma. Ese es el tercer punto, aprender cómo ejercer el carisma. Fíjense, una vez yo me acuerdo, les voy a platicar un testimonio muy rápido, estando en Tepic, me acuerdo, en la ciudad de Tepic, en Nayarit. Les digo que a mí me da miedo luego preguntarle al Señor qué quiere que diga o qué hago, porque luego me dice cosas y me da miedo, ¿no? Y me acuerdo que estábamos orando, y yo le preguntaba, Señor, ¿qué más? Porque estábamos orando y yo le decía, ¿por dónde quieres llevar la oración? ¿Qué quieres que hagamos? Y en eso el Señor, estaba una chica orando muy tranquila hacia mero adelante. Y me acuerdo que el Señor me dice, porque para esto, me acuerdo que a Lina y a mí nos cuestionaban mucho y nos decían, es que ustedes tienen miedo a orar por liberación y meterse en eso del chamuco. Y yo le decía, y es que, ¿para qué le das tanta importancia, hombre? Ora, que venga la presencia de Dios y Dios los va a liberar solito, tú no tienes que andar haciendo nada. Tú no tienes que andar provocando nada, ni causando nada. Había una comunidad, me acuerdo, donde vivíamos antes de Puebla, donde cuando entraba la gente a la comunidad les daban una bolsita, así una bolsita de plástico, y les decían, este es para que vomites cuando oremos por sanación y liberación, ahí vomitas y ya te liberas. Y decía, no puede ser todo este show, y les daban una bolsita y luego llegaban y les aventaban agüita bendita con un atomizador, y les decían, libérate, libérate, sal de ahí, demonio, y les decían, vomita, vomita, y ya está la gente vomitando, no, hombre, qué asco. Entonces, eso no es sana doctrina, mis hermanos, eso no es sana doctrina. Y regresando a esto de Tepic, y no es que tengamos miedo, sino que eso no es la sana doctrina, no nos toca hacer eso como renovación carismática, porque por eso luego los obispos y los padres se asustan y nos tachan de locos, de que andamos haciendo locuras, porque eso no es la sana doctrina, mis hermanos. Yo recuerdo que estando ahí en Tepic, le pregunté al Señor, Señor, ¿qué sigue? Tú dime qué sigue. Y estando ahí me acuerdo que me dice el Señor, dile a esta chica que está al frente que yo la declaro libre en el nombre de Jesús. Y dije, ay Señor, pues dile tú, pues ¿qué te cuesta decirle a ti? ¿Por qué me mandas a mí? Dije, bueno, está bien, le voy a decir. Y me acuerdo que me agaché y le dije, tenía su nombre en el gafet, le vi el gafet y le dije, fulanita tal, no recuerdo el tal nombre, le digo, en el nombre de Jesús te declaro libre.
Mis hermanos, nunca le hubiera dicho, porque cuando le dije, echó un grito y le hace ¡ah! Y se le voltearon los ojos en blanco y se me quedó viendo. Y yo dije, ¡ay, nanita! Yo eché un brinco para atrás, ¿verdad? Pero así estaba la mujer como poseída. Y dije, ¿y ahora qué, señor? Ya me dijiste que le dijera y mira cómo se puso loca. Y entonces toda la gente alrededor se corrió y la dejaron ahí sola tirada en el piso, pero volteaba y me veía. Bueno, pues no sé si me veía, pero tenía los ojos en blanco, mis hermanos. Y entonces yo le digo, le digo al Señor, Señor, ¿qué hacemos? Ya le dije. Y me dice, es que le tienes que decir 3 veces. Y dije, Señor, ¿y quieres que me le acerque así? ¿Me va a morder? Y entonces la segunda vez que me le acerco, le digo, en el nombre de Jesús, pero sin gritar, sin hacer aspaviento, yo nomás me acercaba y en el oído le decía, en el nombre de Jesús, te declaro libre. Mis hermanos, fue peor. Esa mujer se empezó a poner como una víbora y le hacía así como una víbora y se movía en el suelo como una víbora. Y dije, en la torre. Y la gente más se asustaba y me decían, ¿qué hacemos, hermano? Le digo, no sé, mi hermano, ahí quédese donde está, no se mueva. Usted aguante. Y yo por dentro decía, es que me falta una tercera que me dijo el Señor que le tenía que decir. Y voy por tercera vez y le digo, en el nombre de Jesús te declaro libre. Cuando le dije eso, aventó una bola verde por la boca y cayó desvanecida y le empezaron a salir unas lágrimas de paz, de tranquilidad. Se acabó el momento de oración, la hermana se levantó como si nada, pedimos testimonios y ella pasa a decir y nos dice, yo estaba orando bien tranquila, estaba ahí hincada durante el momento de oración y de repente nomás sentí que algo se fue de mí y hoy me siento muy en paz, le doy gloria a Dios por eso. Y yo por dentro, nada más sentiste eso, si todos estábamos vueltos locos acá por fuera, ¿no? Pero para que vean cómo esas cosas, cuando se tienen que dar, se van a dar, cuando el Señor así lo pone. Y es para que se glorifique el nombre de Dios. Es para que toda esa gente creyera y que toda esa gente creyera y glorificara el nombre de Dios. Pero usted no tiene que ir a provocarlo, mi hermano, porque el Señor todo lo hace nuevo y no siempre va a ser igual. Usted no tiene que provocarlo, usted simplemente tiene que orar y cuando el Señor lo ponga en su corazón y en su mente, hágalo. Y si hay un fruto, es que venía de Dios. Si no hay fruto, era un show que usted quería hacer simplemente. Disculpe que así lo diga, pero así me gusta decirlo tal cual, claro, mi hermano. Debe haber un fruto en el ejercicio de los carismas. Si no hay un fruto, es simplemente las ganas de que usted quiera hacer algo. Porque luego pasa, mis hermanos, hay gente que quiere aparecer, que quiere lucir, que quiere estar al frente, que quiere hacer y dice yo. Los carismas no son para presumir, son para ponerlos al servicio de la comunidad. Los carismas no es para que usted diga yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo tengo aquello, no. Es para que usted los ponga al servicio de la comunidad, mis hermanos. Ese es el objetivo de un carisma, amén. Entonces ya vimos 3 puntos. El primero dijimos fuerza o poder. Así vienen los carismas. El segundo vienen por la gracia de Dios. Es por pura gracia de Dios. No es por méritos ni por lo que yo haya hecho. Es por pura gracia de Dios. El tercero debemos de aprender cómo ejercer estos carismas. Ya viene ahí, seguir la sana doctrina. No hacer cosas extrañas, mis hermanos. No hacer cosas raras. De repente pasan cosas raras que sí dan frutos. Y se asombra uno, pero hay cosas que no va. Hay cosas que no funcionan, que no van así. Hay cosas que debemos de hacerlas en orden. Por eso, por ahí Pablo escribe unas cartas a algunas comunidades que decían, a ver, si van a orar en lenguas, háganlo en orden, uno por uno, porque luego se volvía a hacer una locura y gritaban y decían, entonces, a ver, no, ya fue demasiado, vamos a poner orden. Y entonces pedí hacerlo en orden. Por eso esa es la sana doctrina, la sana enseñanza, mis hermanos. Debemos de aprender la sana enseñanza. Vamos al siguiente punto, que es confianza. Y yo aquí quisiera que nos fuéramos al siguiente capítulo de 2 de Timoteo, en el capítulo 2, y nos vamos a ir al número 11, al versículo 11. Versículo 11. Les doy chance para que lo encuentren. Versículo 11. Y dice en el versículo 11, vamos a leerlo. Dice, si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos con valor, tendremos parte en su reino. Y fíjese lo que dice aquí, si le negamos, también Él nos negará. Si no somos fieles, Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse
a sí mismo. Y aquí vemos el cuarto punto, confianza, mis hermanos. Dice, si yo le niego, Él me va a negar. Pero si no le niego, Él va a estar siempre fiel. Y aunque yo lo negara, dice la palabra de Dios, Él va a seguir siendo fiel. Y yo lo viví, mis hermanos, cuando no es que yo lo negara, sino que yo me negué a querer recibir el carisma de que el Señor me estuviera hablando y me dijera qué quería hacer. Cuando le dije, no, Señor, no me hables porque yo tengo miedo, déjame camino un ratito más y aprendo y demás. Pues pasaron 3 años, mis hermanos, para volver a escuchar la voz de Dios. Pero le digo una cosa, Él siguió siendo fiel. Y Él siguió cuidándome, Él siguió protegiéndome, Él siguió guiándome. Y cuando Él creyó que era el momento, otra vez volvió a hablarme una vez más. Mis hermanos, debemos de tener confianza en el Señor, debemos tener confianza en que Él va a estar con nosotros, en que Él va a ser siempre fiel, en que si Él nos pide algo, si Él está poniendo en nuestro corazón, Él nos va a respaldar. Así de sencillo, mis hermanos. Y lo hemos visto como el ejemplo que les ponía al discípulo que mandó a agarrar el pescado, ¿verdad? El pez con la moneda. Si Él nos pide algo, es porque Él sabe que así va a suceder. Si Él nos pide algo, sabe que lo vamos a hacer y Él va a estar respaldando eso que nos está pidiendo. Por eso debemos de tener confianza en el Señor. Debemos de tener confianza en que Él va a estar con nosotros, en que si Él nos ha dado su espíritu y nos ha dado esa emoción y esa inspiración, Él va a estar con nosotros. Y una vez más, les vuelvo a insistir, la manera de confirmar que es un carisma auténtico es poniéndolo en práctica y confirmándolo con el testimonio. Si no se confirma, hay que esperar, hay que seguir orando para esperar a que se confirme con el testimonio. Amén. Y vamos por el último punto, que está un poquito más largo. El último punto es instruir, la instrucción. Y aquí les voy a leer varios puntos. Nos vamos a ir ahí en la misma cita donde estábamos, nos vamos a ir al versículo 14. El primero dice, recuerda a los otros y recomiéndales delante de Dios que hay que evitar las discusiones. Wow. Qué difícil es cuando uno está joven evitar las discusiones, ¿verdad? Uno se apasiona, uno discute, uno cuestiona, pero aquí la palabra de Dios es muy clara, dice, recomiéndales delante de Dios que hay que evitar las discusiones, y lo dice, no sirven para nada. Lo que hacen es perjudicar a quienes las escuchan. Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Entonces, mis hermanos, primer punto, hay que instruirnos entre unos a otros. Y el primer punto es no discutir. Porque podemos caer en eso, no, pero es que a mí ya el Señor me dio el carisma y hasta nos peleamos y nos enojamos y discutimos. ¿Y por qué Él va a dirigir si Él apenas va entrando? ¿Y por qué a Él lo ponen a la frente si ni sabe? Y empezamos a discutir. Y entonces la palabra de Dios dice ahí, recuérdales evitar las discusiones porque no sirven para nada. Lo que hacen es perjudicar a quienes las escuchan. Wow, imagínense. Lo que hace es perjudicar a quien escucha su discusión. Mis hermanos, los carismas no son para discutir. Los carismas no son para pelear un puesto, una posición o un servicio. Los carismas no están hechos para eso, no es para discutir. Por eso aquí nos instruye en esta carta, 2 Timoteo, dice, recuérdales que hay que evitar las discusiones, porque no sirven para nada. Entonces, no discuta, mi hermano, aunque usted tenga el carisma más bonito. Por ahí teníamos un hermano que le decíamos que tenía el carisma del canto del pájaro, ¿va? Hay un hermano que se llama Federico Pineda, allá en León, Guanajuato, y cuando estábamos en el momento así más profundo de oración, él empezaba. Y al principio yo decía, ¿y qué onda con este? Yo decía, pues, ¿quién silba? Y de repente yo decía, ¿quién? Y ya cuando vi, pues es el Fede, ¿qué onda con el Fede, va? Y un día, estando en un retiro, estábamos orando y empieza. Y de repente lo veo que corre, y ahí va corriendo con un hermano que estaba en el retiro y va y le dice algo en el oído y se regresa. Y dije, híjole, ¿y ahora qué trae este, va? Y volteo a ver al hermano y lo veo quebrantado, a llore y llore delante del Señor. Dije, bueno. Y otra vez se pone así el Fede y empieza.
y empezaba a silbar, y otra se va corriendo y va, le dice a otro hermano y va y le dice algo. Dije, cali. Y ahí viene otra vez de regreso y volteé a ver al hermano con el que había ido y otra vez el otro también llorando, todo quebrantado. Dije, hijo, pues entonces el Señor le habla con el canto del pájaro, ¿va? Dije, pues era algo nuevo, yo nunca lo había visto. Y así fue varias veces hasta que me acerco y le digo, oye, Fede, ¿qué estás haciendo? Dice, es que el Señor me da palabras y voy y se las digo. Le digo, mira, te voy a instruir cómo se hace el ejercicio de este carisma. No tienes que ir corriendo a decírsela, porque a lo mejor no sabes si es él o no es él. No, pero es que a mí sí me dijo el Señor que era él. Ok, bueno, está bien. Ya te dijo que es él. Pero no tienes que ir corriendo y ir y venir, porque pues todo el mundo voltea a verte, a dónde vas y a dónde vienes. Entonces, como tienes que hacerlo es, desde aquí del frente, di lo que el Señor te dijo. No digas para quién, ni digas que es un hombre, ni que viene vestido así. Nada, no vas a decir nada. Y sobre todo si es algo que es muy delicado, ¿verdad? Digo, entonces tienes que aprender a discernir. Y entonces dijo, ok, entonces préstame el micrófono. Y empezó a decir, y empezó a soltarse, y empezó a decir muchas cosas, y el Señor lo usó tremendamente. Pero fue irle enseñando a este hermano, porque de repente salía con palabras bien extrañas, ¿verdad? Una vez estábamos en una asamblea de oración, y me acuerdo que me dice, quiero decir una palabra. Le digo, sí, está bien. Y dice, mis hermanos, aquí hay una señora que está preocupada porque no hizo de comer, y lo único que tenía eran frijoles y los dejó prendidos en la estufa y no se acuerda si los apagó. El Señor dice que esté tranquila porque el Señor la quiere sanar de otra cosa. Yo dije, ¿cómo? ¿Y qué tiene que ver los frijoles, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver con la estufa? Y le digo, Fede, está bien que lo digas, pero todo eso, lo de la estufa y lo demás, pues no tiene caso, ¿verdad? Nomás dile que el Señor, hay una mujer que está preocupada por su comida, pero que el Señor la va a sanar, ¿verdad? Digo, a veces hay que evitar algunos detalles que vamos a dar, ¿no? Porque el Señor no lo da, pero hay algunos que sí, y otra vez que hay que tener discernimiento. Entonces hay que recibir la instrucción de cómo ejercer el carisma. Amén. Y en lugar de pelearse, en lugar de regañar al hermano, en lugar de discutir, porque ya leímos ahí que las discusiones no sirven para nada, hay que acercarnos a instruirlo de manera fraternal. Y más si estamos viendo que da un fruto, hay que hacerlo. Yo me acuerdo, ya nomás para redondear, terminar con mi hermano Fede, le han de estar sumando los oídos. Él era muy aventado, era como un Pedro, ¿verdad? Se aventaba así. Y me acuerdo que una vez dimos una enseñanza para descanso en el espíritu. Bueno, dábamos enseñanzas cada semana, un crecimiento. Y empezamos a ver todos los carismas y cada semana veíamos un carisma en especial. Y me acuerdo que vimos el carisma de oración en lenguas y les dijimos, a ver, vamos a orar y todos tienen que salir orando en lenguas. Y empezamos a orar y pues sí, casi la totalidad salió orando en lenguas esa vez. Al siguiente vez dimos el tema del descanso en el espíritu. Y le tocó darlo a él, dijimos, Fede, ¿lo das? Sí, yo lo doy, pues órale. Entonces se aventó y ya cuando empezamos a orar, él empezó a orar sobre el descanso en el espíritu y dice, a ver, vamos a hacer dos cosas. De este lado se van a poner los que han tenido alguna vez un descanso en el espíritu, ya se formaron ahí. Y de este lado los que nunca han tenido un descanso en el espíritu y se formaron del otro lado. Entonces le dice, bueno, ahora ustedes van a orar por ellos para que caigan en descanso. Yo dije, hijo. Dije, bueno, pues yo lo dejé, dije, a ver qué pasa, ¿no? Y entonces se acercan y empiezan a orar. Y pasaron 5 minutos, estaban orando, un canto orando. Pasaron 10 minutos, 15. ¿Y cuántos creen que habían caído en el espíritu? Ninguno. Pasaron 20 minutos, pasaron 25, pasó hasta media hora y no caía ninguno en descanso en el espíritu, mis hermanos. Y entonces yo empecé a dudar y dije, ¿qué hago, Dios mío? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues ni modo de desdecirlo y decirle que nadie va a caer en descanso, ¿verdad? Que Dios lo da cuando Él quiere, ¿verdad? Y entonces él empezó a orar y empezó a pedirle, Señor, permíteles que ellos experimenten esta gracia del descanso en el espíritu para que lo puedan entender. Mi hermanos, cayó uno, luego cayó otro, y cuando menos acordamos, los que no habían caído en el espíritu habían vuelto a caer, habían caído ya en el espíritu por primera vez. Mis hermanos, es tremendo, pero tenemos que ser instruidos en la gracia, en cómo administrar, estos carismas del Espíritu Santo. Muchas veces hay hermanos que se dejan caer y dicen para que vean que a mí me cayó el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero muchas veces es llamada de atención. Miren, hay una comunidad cuando llegamos aquí en Puebla, que llevábamos como 3, 4 años ya en esa comunidad y jamás había habido un descanso en el Espíritu. Y siempre me decían, León, ¿por qué aquí nunca hay un descanso en el Espíritu? Le digo, ¿y para qué lo quieres? Pues es que
Vamos a los encuentros nacionales y la gente cae y todo, pero de nosotros nadie cae. Le digo, ¿y para qué quieren caer en el Espíritu? Le digo, Dios lo va a dar cuando sea necesario. No, es que queremos sentirlo. Le digo, pues no, Dios lo va a dar cuando sea necesario. Un día me acuerdo llegó una pareja y estaban ellos dos con una de sus hijas, como de unos 17, 18 años. Y al terminar la oración, nosotros siempre pedimos que se acerquen los que tengan alguna necesidad de oración por sanación interior o sanación física. Y recuerdo que ellos se acercaron y nos dijeron, ¿pueden orar por nuestra hija, por favor, porque está muy deprimida? Le digo, sí, claro que sí. Jalamos a la hija. Cuando jalamos a la hija le preguntamos, ¿por qué quieres que oremos por ti? Y la hija con lágrimas en los ojos nos dice, es que abusó de mí un tío. Y eso fue hace poco. Y no he podido sobreponerme a eso, pero un tío mío abusó de mí sexualmente. Y le dije, bueno, vamos a orar. ¿Tú quieres que oremos? ¿Tú crees que puedas perdonarlo? ¿Le puedes pedir a Jesús que te ayude a perdonarlo? Dice, sí, sí quiero. Le dije, entonces vamos a orar y tú ábrete la gracia del Espíritu. Y recuerdo que empezamos a orar por ella. Nos estábamos orando por ella, no habían pasado ni 5 minutos. ¿Y qué creen? Cayó en descanso en el Espíritu. En esa comunidad que iban 4 años que no había habido un descanso en el Espíritu, había el primer descanso y no era para ninguno de los 4 de la gente, que llevaba 4 años en la comunidad. No fue para ninguno de ellos. Fue para esta hermana porque lo necesitaba en ese momento. Fue para esta hermana porque en ese momento el Señor creyó que era prudente ese descanso. Cuando ella despierta, le preguntamos, ¿cómo te sientes? ¿Nos quieres compartir? Y nos empieza a platicar que cuando cayó en el descanso, el Señor le permitió volver a vivir toda esa parte que había vivido. Y que al final de esa imagen que ella vio otra vez, el Señor la abrazaba y le decía, aquí estoy contigo para sanarte, para levantarte. Y ella llorando decía, el Señor me ha sanado el día de hoy, en esta noche. Mis hermanos, así es el ejercicio sano de los carismas. Y ya por último, el último testimonio, porque ya para acabar, porque para empezar a orar, no todavía me queda tiempo, pero les platico, una vez me invitaron a predicar en Amarillo, Texas. No voy a decir el nombre del diácono que predicó ahí. No es Gerardo Reyes el de Puebla, no, porque no van a decir que es de acá el diácono. Es un diácono allá en Amarillo, Texas, me invitaron a predicar. Y me acuerdo que estaba un momento de oración. Y estábamos los dos orando al frente y volteé él y me dice, ten mi micrófono, y me lo da. Dije, caray, pues ¿qué va a hacer? Y entonces él se va y agarra a una persona, la para, empieza a orar por la persona y le apachurró la cabeza así. Y se la iba apachurrando hasta que lo tiró. Y luego para a otra persona y le hace lo mismo, le pone la mano así, pero tan fuerte que tómala, lo tiró otra vez. Y luego voltea y les dice, fórmense los que quieran caer en descanso. Y se formaban y él les hacía con la mano así y los tiraba, y los tiraba, y los tiraba. Pero yo les veía que caían al suelo y tenían los ojos abiertos y volteaban para todos lados. Dije, pues los está tirando, no es un descanso en el Espíritu. Yo me quedé viendo todo el show, le di el micrófono a los del Ministerio de Música, los 2 micrófonos, dice, ¿ya no va a dirigir mi hermano? Y yo me acuerdo que yo le dije, no, yo no me quiero hacer parte de este show. Y nomás se me quedaron viendo así como asombrados. Dije, no, yo no me voy a prestar para eso. Fui y me senté, acabó el momento él de oración y todo, y después seguía un tema que iba a compartir yo. Y me acuerdo que lo primero que les dije, mis hermanos, gloria a Dios. ¿Quién cayó en descanso en el Espíritu? Y todos felices levantaron la mano, ya, yo. Y yo, bueno, gloria a Dios, mis hermanos. Dije, ahora uno, así como con Sodoma y Gomorra, va. Uno que me dé testimonio de lo que hizo el Señor cuando usted cayó en el Espíritu Santo. ¿Y qué creen que pasó? Silencio total. Y yo les volví a decir, como en Sodoma y Gomorra, uno que me dé testimonio y me callo y no digo lo que sigue. Y empiezo a dar mi tema, pero uno nada más. Nadie, mis hermanos, nadie daba testimonio. Algo, aunque sea que me digan, me dio paz. Aunque sea que me digan eso, me dio paz cuando caí en descanso. Algo, díganme algo. Uno que me dé testimonio. Nadie, mis hermanos. Cuando vi que nadie se paraba, les dije, qué triste de cómo perdieron el tiempo formándose para que mi hermano, el diácono, los tirara.
Y voltean y se me quedan viendo todos asustados, y el diácono también. Le dije, disculpen mis hermanos, pero perdieron el tiempo. Pudieron haber orado de una manera correcta y sana y haber dejado que el Señor les sanara física y espiritualmente. Se formaron para que el diácono les apachurrara la cabeza y los tirara. Le dije, porque yo no he visto hasta ahorita un testimonio, o denme un testimonio y me quedo callado y no sigo hablando de esto. Nadie, mis hermanos, dio el testimonio. Vi el tema y al final del tema y volví a invitar al diácono, le dije, ven hermano, vamos a orar. Y vamos a pedirle que el Señor sane a todos estos enfermos que hoy vienen aquí. Que el Señor sane espiritualmente a todos los que están aquí. Y empezamos a orar, mis hermanos. Y le dije, mi hermano, si usted está acostumbrado a hacerle como pajarito, hoy no le haga. Si usted está acostumbrado a dejarse caer en el espíritu para que vean los demás que usted se cayó, hoy no se deje caer, no pierda el tiempo, mi hermano. Hoy llore de manera sincera, con un corazón sincero, y Dios va a actuar en su vida. Mis hermanos, cuando se acabó ese momento de oración, hubo testimonios de sanaciones físicas, de sanaciones espirituales. Y el diácono voltea y dice, wow, qué poder de Dios. Y mi mamá le dije, mi hermano, no es necesario que tires a la gente. Deja que Dios actúe y no quieras aparecer tú. Mis hermanos, ese es el peligro al ejercer los carismas, cuando no recibimos la instrucción sana y la sana doctrina. Ese es el peligro nada más. Yo les invito a que no tengan miedo, no tengan miedo. Pero si alguien te hace una observación de que la manera como estás ejerciendo el carisma está chueco, está desviado, acéptala, mi hermano. Acepta la corrección y hazlo de una manera diferente. Investiga, pregunta de cómo se debe ejercer ese ministerio o ese carisma. Entonces ya vimos, evitemos la palabrería. Dice, vamos a ver, en el versículo 16. Los invito a la misma Biblia, en el versículo 16. Y dice, evita palabrerías mundanas y vacías, porque los que hablan así se hunden cada vez más en la maldad, y su enseñanza se extiende como un cáncer. Es decir, mis hermanos, hablemos menos y oremos más. Hablemos menos y dejemos que el Espíritu de Dios actúe más. Y por último, 2 recomendaciones más. Viene en el versículo 22, por favor, vamos a agarrar el 22. Dice, huye de las pasiones de la juventud. Eso va para ustedes, jóvenes. Y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con todos los que con corazón limpio invocan al Señor. Escuche bien. Huyan de sus pasiones, jóvenes, de las pasiones de la juventud. Huyamos de eso, huyamos. Busquemos la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con todos los que con un corazón limpio invocan al Señor. Y luego fíjese bien lo que dice. No hagas caso de discusiones que no tienen ton ni son. Ya sabes que terminan en peleas. Mis hermanos, no discutamos. No caigamos en discusiones. No sirven para nada, leímos arriba. Le hacen daño a las personas que los escuchan nada más. Entonces no caigamos en discusiones, no peleemos, mis hermanos, no discutamos, por favor. Y ahí dice, no hagas caso de discusiones que no tienen ton ni son, ya saben que van a terminar en peleas. Dice, un siervo del Señor no debe de andar en peleas. Al contrario, debe ser bueno con todos. Escuche bien, no debe andar en peleas, al contrario, debe ser bueno con todos. Debe ser apto para enseñar, debe tener paciencia y corregir con corazón humilde a los rebeldes, esperando que Dios haga que se vuelvan a Él y conozcan la verdad, a fin de que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene presos. Con esto vamos a terminar, mis hermanos. Un siervo del Señor no debe andar en peleas, no debe andar en discusiones. Al contrario, debe ser bueno con todos. Debe ser apto para enseñar, escuchen. Apto para enseñar, no para pelear, no para regañar. Apto para enseñar. Debe tener paciencia. Y aquí viene la clave.
corregir con corazón humilde a los rebeldes. Corregir con humildad, mis hermanos. La corrección fraterna debe ser con humildad. Y aquí viene la parte clave. Esperando que Dios haga que se vuelvan a Él y conozcan la verdad. Escuche bien. No que hagan lo que usted quiera, sino que conozcan a Dios y hagan lo que Dios quiere que hagan. Amén. Así debe ser nuestra corrección fraterna. Buscando no que me obedezcan, buscando no que hagan lo que yo digo porque yo soy el mero mero, sino buscando que se vuelvan a Él y conozcan la verdad. Así debe ser nuestra corrección fraterna, mis hermanos. Así debe ser nuestra corrección fraterna. Y yo quisiera invitarles a que nos vayamos poniendo en la presencia de Dios. Miren, me acaba de decir Eric que ya llegó nuestro Señor aquí al estudio. Les decía, yo me moví aquí al estudio 3 y en el estudio 1 allá está el Santísimo. Y queríamos orar ahorita, tener un momento de oración, pero ya vino nuestro hermano César, que es el coordinador diocesano aquí de la Renovación en Puebla, ya nos trajo el Santísimo.